nación en el mundo siempre tendrá un mandatario que será el más recordado por lograr liderar al país de la mejor forma y crear obras de gran alcance. Y Panamá no se queda atrás en este aspecto. En este caso, tocará recordar al presidente Belisario Porras Barahona, diplomático, militar y político panameño nacido el 28 de noviembre de 1856 en el pueblo de Las Tablas, hijo del abogado Demetrio Porras Cavero y Juana Gumersinda Barahona. Cursó estudios en Bogotá y también en Bélgica en 1881. Obtuvo el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas en Colombia. A su regreso a Panamá, encontró trabajo como periodista, al tiempo que se vinculaba políticamente con el Partido Liberal Colombiano. El gobierno conservador de Bogotá inició entonces una persecución de los liberales, lo que obligó a Porras a exiliarse a El Salvador y posteriormente a Nicaragua. Allí trabajó como profesor de Derecho y Geografía y continuó trabajando como periodista, siempre vinculado al Partido Liberal. En mi vida personal es mi abuelo. Solo que yo no llegué a conocerlo porque él murió cuando mi padre todavía era soltero. Mi padre fue el penúltimo de los hijos de Belisario Porras. Y cuando él nació, se llamaba pues Hernán Porras, mi papá. Belisario ya tenía 65 años. Así que usted imaginará que cuando murió Belisario como a los 87, mi padre tenía unos 20 y tantos, todavía no se había casado, así que yo no había nacido todavía. Lamentablemente no lo llegué a conocer personalmente, sino a través de la memoria oral de la familia y de las publicaciones que existen sobre su vida y sobre su personalidad. Al comienzo de la Guerra de los 1000 días, en 1899, Porras regresa a Panamá y los liberales permiten que dirija la invasión del Istmo en 1900. Aliado con el general Victoriano Lorenzo, organizó un ejército de voluntarios y llegó hasta la ciudad de Panamá, donde fueron derrotados en la batalla del Puente de Caledonia. Porras termina exiliándose en El Salvador, en donde se opone al Tratado Herrenheim, por el cual Colombia autorizaba a los Estados Unidos a construir un canal interoceánico a través del Panamá. De igual forma, se opuso al movimiento separatista de Panamá de Colombia el día 3 de noviembre de 1903, por temor a que la nación pasara a ser parte de los Estados Unidos. Creo que Belisario ha tenido mucho reconocimiento en el Estado panameño. Nosotros tenemos avenidas con su nombre, parques, plazas, no solamente pues en la ciudad de Panamá, sino en Las Tablas, por supuesto, de donde él es originario. Existe también escuelas con su nombre, una condecoración del Estado que lleva su nombre para los mejores ciudadanos de Panamá. Así que siento que sí hay un reconocimiento histórico a la importancia y el legado de Belisario, y yo siento orgullo de ser su nieta, y también como una responsabilidad por llevar bien su nombre con dignidad y con honradez. Desde pequeño abrazó la idea del liberalismo. O sea, fue un hombre de ideas liberales. Hay que entender que en la época que él vivió, finales del siglo XIX y a mitad del siglo XX, casi los dos grandes partidos tradicionales era el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces él se nutrió pues, de las ideas liberales colombianas, se integró al Partido Liberal panameño y fue un hombre que se opuso a la independencia de Panamá de Colombia en 1903, y eso le costó la pérdida de su nacionalidad. El legado de Belisario es enorme. Desde el punto de vista urbanístico, por ejemplo, él construyó la primera carretera interamericana que unió a las provincias con la capital. También los puertos, él los mejoró para que hubiera también mejor transporte, sobre todo pues marítimo, de los productos también del interior hacia Panamá. Las escuelas, él invirtió muchísimo en escuelas.
el Santo Tomás, que fue el primer hospital público gratuito para el pueblo panameño, los códigos, todos los códigos de Panamá, penales, administrativos, de todo tipo, son un legado de sus administraciones. En junio de 1904 regresa al Istmo para integrarse a la vida pública trabajando en el municipio de Panamá. Pero en 1905, la Corte Suprema de Justicia lo despoja de la nacionalidad panameña por oponerse a la independencia de 1903. Le tomó tiempo a Porras para que le restituyeran sus derechos como ciudadano, pero lo consiguió en 1907. Bueno, recordemos que al final del siglo XIX y principio del siglo XX, las dos grandes ideologías políticas de la época era el liberalismo y el conservadurismo. Los partidos conservadores eran grupos alineados a la iglesia, que tenían el pensamiento conservador, eran grupos sociales cuyos militantes, por lo general los líderes, eran grandes terratenientes, muy ligados a la iglesia, y eran personas que pensaban que había que mantener el status quo. En cambio, la ideología liberal, que viene desde el pensamiento europeo, fue el grupo que se opuso a los conservadores. Pensaban en las libertades, la libertad de comercio, la libertad de propiedad, el libre comercio, en la industria, ¿no? Y entonces era el pensamiento, si se quiere decir, de avanzada en esa época, ¿no? Belisario Porras pues abrazó ese pensamiento. Mira, como te digo, Belisario Porras fue abogado, esa fue su formación, así que su mayor legado escrito fueron los códigos, ¿no? De Panamá, que le dieron soberanía jurídica a Panamá. Pero a pesar de no haber sido un escritor de literatura, a él se le conoce un conjunto de poesías y escribió otro tipo de libros que son más bien de historia y de antropología. Los más importantes, uno que es de la historia de la Guerra de los 1000 días, en donde él fue jefe militar de parte de los liberales, que se llama Las campañas del Istmo. Es un libro de más de 300 páginas, donde él escribe su experiencia en la Guerra de los 1000 días y del recorrido que hicieron por toda la República de Panamá. Ese libro está disponible en la biblioteca para todos ustedes. Otro es un ensayo muy importante porque se reconoce como el primer ensayo antropológico de Panamá, que se llama El Orejano, que lo dedica a los campesinos de nuestro interior, ¿no? Tiene un otro libro escrito por él que se llama Trozos de Vida, que es una autobiografía y bellamente escrito. Él escribía precioso, tenía una redacción muy bella. También como cónsul que fue de Panamá y de embajador en varios países, todos sus informes escritos están en el archivo de Relaciones Exteriores y son también piezas literarias por lo bellamente escritas que están. Pero como digo, él no era un escritor, no era su oficio, por decirlo así. Él era un político, presidió el Partido Liberal por muchos años, fue el presidente de Panamá por más de 10 años, elegido democráticamente, y ese es otro legado importante de Belisario Porras, el haber profundizado la institucionalidad democrática de Panamá y de haber sido de los 3 grandes caciques de la política, los más elegidos, los más populares de Panamá, que se reconocen como Belisario Porras, Arnulfo Arias y Omar Torrijos. De esos 3, el único que fue demócrata propiamente fue Belisario. Él no es producto de un golpe de Estado, siempre fue elegido democráticamente, siempre respetó nuestras leyes, jamás cerró medios ni cerró la Asamblea Nacional. O sea que ese es un legado importante, ¿no? Que se puede ser un presidente popular y con fuerza política dentro de la democracia y la institucionalidad democrática. Y el otro legado también, que es posible
elegir presidentes honestos, de origen popular, y que al final de sus mandatos no se hayan enriquecido de su poder político. Belisario Porras, a pesar de haber sido 3 veces presidente, murió pobre. Es decir, incluso la hipoteca de su casa no estaba pagada. Así que creo que son otros legados a otro nivel, también un mensaje político para la juventud, de que no todos robaron. También en el pasado hubo otros muy honestos, como Justo Arosemena, Buenaventura Correos, pero que nos están diciendo ahora todos roban, como diciendo eso es lo normal, y eso hasta por ser normal entonces está bien. Creo que el legado de recordar a Belisario Porras es decir, alto con eso no es cierto y no está bien. Se unió al Partido Liberal y con ese partido fue elegido presidente en 3 ocasiones, de 1912 a 1916, ganó las elecciones. Posteriormente, en función de designado a la presidencia, ocupó el Poder Ejecutivo de 1918 a 1920. Él no terminó su periodo porque él se retiró 6 meses antes para poder competir en las elecciones de 1920 y ganó las elecciones en 1920 y fue presidente entonces de 1920 a 1924. Con él se identifica a Arnulfo Arias y se identifica también a Omar Torrijos, ¿no? 3 grandes líderes populistas. Sin duda, Belisario Porras es catalogado como el arquitecto de la institucionalidad panameña. Algunos le llaman el iniciador de la modernización del país. En 1909 fue ministro de Panamá en Costa Rica y en 1910 fue ministro en Washington. A partir de entonces fue uno de los líderes principales del Partido Liberal, lo que le permitió postularse para presidente en 1912 y ser elegido. Ciertamente que esta lista de aportes es solo una muestra de las tantas obras que Belisario Porras logró en sus mandatos. En su último gobierno, tuvo que enfrentarse al conflicto de la Guerra de Coto, en donde Costa Rica invade la región de Coto perteneciente a Panamá en aquellos años. En 1942, con 85 años de edad, fallece. Un presidente con una personalidad humilde, pero que supo ver más allá de sus ojos y convertirse en todo un visionario de su época.